ese es el don de esta señora. Mira, una de las cosas por las que yo quería justamente hacer el capítulo y no solo, bueno, obviamente narrar todas sus historias, que son miles, y podemos estar 80 días echándonos cuentos. Su historia es desde que ella salió de España, siendo una adolescente que se inventaba cualquier cosa. Ella, de hecho, se puso a trabajar en zapatería, que no tenía ni idea de nada, y ella se puso a trabajar en zapatería, y gracias a su carisma, porque es que eso no tiene nombre, gracias a su carisma, la quisieron tanto, 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 que hoy día, o sea, en esa época no habían registros, no había nada, pero hoy día mi abuela percibe la pensión que percibe es gracias a ese señor que la quiso tanto, tanto, siendo una chiquita que no tenía noción de nada, que gracias a ese señor le firmó unas horas como para que se pudiese justificar que ella había cotizado algo aquí en España. Qué O sea, fino. como esa historia tiene, que de hecho regresó miles de meses, o sea, años después, ya ella casada y el señor todavía la reconoció y le hizo el trámite y con su esposo en su momento, mi abuelo, pues hicieron todo eso. No Qué bueno. solamente eso, mi abuela fue una persona que se fue para Venezuela y empezó a trabajar de lo primero que él supiese. O sea, eso que hablábamos de reinventarse, yo creo que es una de las vivencias o los personajes que yo más puedo tener referencia de lo que es realmente una reinvención con un cuarto grado, un cuarto o sexto grado, porque yo creo que ni siquiera llegaste a un sexto grado como tal, No, no, sabiendo sumar, multiplicar a punta de reglazos en la espalda, y simplemente, pues, llegó a trabajar en la Kodak, llegó a trabajar como responsable de una tienda de fotografía, no, llegó a tomarle fotos a Carolina Herrera, llegó no, a codearse con muchísimos políticos de Venezuela y era vecina de las de la Villo Caracas Boy, que le iban a cantar en el cumpleaños de mi mamá. Porque aparte se sabía todos los chismes y era mejor callarle los chismes. Yo te hago un show, pero no digas que estaba yo haciendo aquí. O sea, que es lo que te digo yo, la perseverancia y siempre con esa así mismo. Igual como entra y sale de los aeropuertos sin que nadie la vea. Que uno a veces dice, o sea, yo no entiendo cómo esta mujer hace estas cosas. esa sonrisita va por ahí, así. Porque uno no, porque sabes qué, yo no andaba con mala fe, pero todas las personas no lo recibían igual. No decían, esta es una viva, esta es no sé qué, no. Así, ese Entonces, ser chiquitito, porque mi abuela tú la ves ahí que tiene una silla que la tuvimos que levantar para que saliera en cámara por lo chiquita que es. Pero, no, o sea, ella me ella ahí conoce, estuve con en su su casa, sonrisita, ta, ta, ta. O sea, dígame cuando eran las romerías aquellas, el día de la Candelaria, que aparte a mí me tenían entrenada. Y entonces, claro, llegaba mi abuela con su sonrisa y entonces estaban todas las carrozas que yo te conté con quesos y jamones y gofio y qué desgracia, qué Venezuela aquella, vale, de verdad. Y entonces me agarraban a mí como una bolita y entonces llegaba mi abuela y le decía, ay, pero déjame subirme aquí a la muchachita, deja que se me suba la muchachita aquí, taca, taca. Y me entrenaban y me decían, agarra el gofio, agarra el jamón, agarra el vino. Y yo agarraba y le lanzaba la vaina. O sea, esto era un equipo. sí, Ay, no, porque es que la niña tiene hambre y tal. Yo ni hablaba, o sea, Explica muchas cosas sobre ti, Débora. chama, o sea, era una vaina, y claro, yo lo veía tan normal, y mi abuela lo hacía todo tan normal, que conseguía ya, todo así, o sea, Claro, claro. porque era una iglesia que quedaba por el paraíso y claro, lugar hacían canario un, donde estaba. Era muy gracioso porque yo me acuerdo, yo de imagen de pequeña, que ella estaba metida en toda vaina, y todo un poco de gente importante que salía en el periódico, porque eran gente importante. África, África, ay, dejaban de hablar. Momento, que acabo de llegar, llegó África. Y yo decía, pero ¿será que mi abuela que trabaja? O sea, es político y no lo sabemos. O sea, no, hace algo y no nos hemos dado cuenta. es que Sí, yo los sí. saludaba con ese cariño y ellos a mí también. O sea, Yo no, ¿qué sentaba, tal? yo Bueno, sentaba a ella, el la- poder del carisma y de la sonrisa, chama, porque eso es actitud. traían a la Eh, Virgen, es ahí la le vibra, chama, es la la Virgen vibra de la gente que cuando la gente es pura, de verdad, es que eso es en lo que tiene. procesión. Veo, traían a la Virgen en procesión y detrás los camiones llenos de comida, la gente bebiendo vino, eso, y botaban las papas arrugadas así, tú las agarrabas. Y Eh, cuando se Tiempos, cansaba, buenos tiempos, ¿no? Yo voy a poner una foto por ahí. Yo se parecía una acercaba, papa con pelo. se acercaban a la carroza y ay, tú te animabas un poquito, al final terminaba sentándome. Y la En la gente ahí carroza. en la carroza, sí.
Ah, en esas los carrozas camiones. estaban potentes, esas carrozas eran potentes. Sí, sí, sí. Pero la gente iba, repartían las cosas que llevaban cocinadas, repartían pescado, eso no, pero papas rodadas, pinchos de cochino, frutas, todo. Sardinillas, yo creo que ponían sardinillas estas en palitos y tal, las petecas. Las Había de todo, había mojo. agarraba, sí. Y seguían camino hasta llegar al sitio ese. Pues Bueno, mira, la verdad que lo tan bonito de esa época, o por lo menos yo lo recuerdo como una infancia feliz. Yo, como le decía yo un día a Verónica, yo no soy, o sea, yo nací en Venezuela, efectivamente, pero yo me crié entre isleños, entre italianos y con unas historias increíbles de una Asturias que me decían, que me enseñaban o que me mostraban que era un lugar mágico y que cuando llegué aquí, pues se quedaba corto de lo mágico que era. Pero siempre crecí en un entorno donde la historia y el previo de dónde vienes era como que te fundamenta o te basa de quién realmente eres. claro, Y eso es una cosa que mi abuela, por ejemplo, su identidad, mi abuela en ningún momento, aunque perdió el acento, totalmente, mi abuela no habla isleño, pero la identidad y esas enseñanzas que le dio su madre de tan pequeña, porque fueron enseñanzas muy duras, así modo como ¿cómo se llamaba la película esta que es de un francés que iba para la guerra justamente y que El pianista, ¿no? el pianista, que al final el niño nunca se enteró y lo veía todo como un juego y quizás ver pasar una guerra porque era una situación bien fuerte y que Ujú, su madre tuvo los pantalones siendo mujer, viuda, sola en esa época que tampoco era algo fácil porque estamos claros de cómo eran las cosas en ese entonces y claro. que ella pudo darle los valores que le dio a cada uno, porque cada uno eran 6 seres totalmente diferentes y que cada uno todavía, hoy día, y tú escuchas cómo habla mi abuela, esos valores están vivos ahí y que de Claro. alguna manera los ha pasado de generación en generación. Entonces, son esos valores y esas esencias que tú dices, no está todo perdido. Por eso es que a Nada, mí me encanta siempre recordar o ver, porque es la única manera que tenemos para mantener nuestra identidad. Totalmente. O sea, personas como que su madre tenía que dormir sobre la estufa cuando hacía frío y poner las cosas calientes para poder. Y era reinvención, era una agilidad mental. O sea, no importaba lo que estudiaras, claro. importaba cómo resolvías. A todas Entonces, estas, cuando. este, para los mira, que han a mi estado mamá, viendo, que se perdón, le decía muchas veces, Tomasa, pero ¿por qué tú no te vuelves a casar? Y mi ¿Para mamá qué? se enfadaba, porque a mí también, cuando yo quedé viuda, ujú, venían las personas al estudio fotográfico y cuando decían, ay, el señor fulano falleció, ah, bueno, pues usted se va a volver a casar, ¿no? Porque usted está joven, porque no sé qué, porque no sé qué. Y yo le decía, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y me enfrenté a muchísimas personas. ¿Sabes que eso Ujú. todavía pasa? Yo creo. Una persona en viuda y enseguida lo que quieren es emparejarte otra vez. O sea, yo le digo, pero ¿por qué a las personas ser? Dios mío, ni que uno tuviese que vivir arrunchado todo el rato. ¿No? Y Y es es, válido, y es totalmente válido, pero tú escuchas a mi abuela hablando de pero, mi abuelo y eso es un amor como que si se El- hubiesen, o sea, ella te narra la historia y es como escucharlo, que se estuviesen viendo por primera vez. Que lo conociste en Venezuela. sí, 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 Y sí, era sí. venezolano. Un No, catalán. catalán. Ah, imagínate tú, qué mezcla. Ella toda, y se buscó ahí. Él fue a Venezuela en la época, no de Pérez Jiménez, de Jovito Villalba o no sé, otro. Y vino a Venezuela porque él trabajó después de la guerra en el canódromo donde corrían los perros, Ujú. los perros galgos, corrían. Y él era director de carrera en Madrid. Ok. Él iba de Madrid a Barcelona a Madrid. Tenía su mamá, su papá, una hermana y un hermano. Pero él era joven y entonces él trabajó ahí. Y después, al cabo de tantos años, quisieron que él viniera a Venezuela. Y vino a Venezuela en un avión de esos como de combate, como yo digo, con 4 perros largos para montar El canódromo. el canódromo en Bello Campo. Ok. ¿Conoce Bello Campo? Sí, sí, es así, me acuerdo. Hablas de lugares. Bueno, Bello Campo. Entonces, no había la autopista del este, estaba todo así lleno de escombros y eso. Y Monte entonces, Culebra. se monticuló. Entonces ahí
fabricaron el colegio Gustavo Herrera, Qué huevona. un liceo, pero de maravilla, De aquella época. de aquella época. Entonces atravesaban la Francisco de Miranda, que no estaba completa todavía. Entonces ellos iban a montar esto, pero no se pusieron de acuerdo, como todos quieren sacar buenas tajadas, no se quisieron meter en eso de las carreras, porque decían, no, porque cuánto hay para esto, cuánto hay para lo otro. Entonces él dijo, no, yo vengo como director de carrera y traigo los perros. Pero los perros no eran, se los dieron a él, pero no eran de él. Él tenía que responder por esos animales. Entonces, otro catalán, más vivo, entonces habló con Jovito Villalba, con yo no sé cuál era el otro, varios políticos. Lo que estaba en la época. Y todos querían que corrieran los perros, pero tenían que tener un sustento que les quedara a ellos, si no, no daban los permisos. Entonces él habló con los catalanes y con Madrid, y dijo, no, aquí no hay nada que hacer, no van a montar el canódromo, por lo tanto yo tampoco voy a regresar a Madrid y entrego los perros, mándenlos a buscar. La tormenta que él dice que pasó en ese avión con los 4 perros Qué chiquitos. y él, y le daban como higos pasados para comer durante el vuelo, yo no sé cuántas horas tardaría. Pobre perro. Sí. Y no le daban, no había perrarina, no había comida así, porque la comida que le daban era cocinada, o sea, las carnes cocinadas y eso. Entonces, él no quiso regresar a eso y habló con ese catalán que dijo, no, no te preocupes, devolvemos los perros, bueno, devuelves tú los perros y nos vamos a trabajar a La Guajira. Y él fue a trabajar a La Guajira y traían los chivos. A falta de perro, chivo. No, pero los traían para venderlos en Caracas. Y entonces él, eso. Y había un indio que era muy famoso, yo no sé, ahorita no me acuerdo el nombre, pero quería que la hija se casara con Magín. Mi abuelo de Magín. Sí. Y entonces Peligrosa Guajira esa. querían casarlo, no sé qué, no sé cuánto, y querían que él se quedara ahí, en La Guajira. Pero a él no le pareció bien y dijo que no, y se medio se peleó, se molestó con el otro catalán, porque al que querían era a mi marido, no al otro. Y como que le daban, Pero quédate como el otro, chica, habla igual. le daban dinero, y entonces, bueno, eso quería. Bueno, entonces, él, antes de trabajar en la fotografía, conoció a un holandés que traía la leche en polvo y la leche condensada, el bebé holandés. Lo que holandés. El bebé holandés. Y la leche también era holandesa. Entonces ellos traían esa importación y tenían un local y ahí recibían toda la mercancía. No sé por qué él los conoció, no sé, y le ofrecieron el día jueves y el día sábado había mercado libre en el mercado y le pusieron a él un puesto donde él vendía esa leche. Y como era tan buena, la gente venía y compraba. Y se compraba 2 latas, 3 latas, 4 latas. Sí, en Y su la época era una leche muy buena condensada- marca, muy y la buscada, leche muy cara. condensada no podía venderla cerrada, sino abierta. Entonces Ok. él tenía un martillo y un clavo y le hacía los huecos, chum, 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 chum. Y los muchachitos se llevaban eso y iban chupando por el camino. Sopla para un lado y sopla por el otro. Y él ahí, como cumplía con eso, Para todos los teenagers, la leche condensada, uno tenía que meterle un huequito por arriba para que entrara el aire y lo chupaba por el de abajo. Y te chupabas tu leche cuando estabas así de pico. sí, Pero si le dabas muy para arriba, se mira, te salía por el otro lado. vendían, las señoras se paraban con los niños, deme 2, deme 3, y el chuchín con su karma hacía eso. Bueno, entonces fue donde yo lo conocí. Le compraste una leche condensada. No, yo no le compré nada.
Más bien, eso, eso fue cumbre. Yo le dije que yo había recibido de Tenerife un queso. Y él fue el ratón que lo comió. Y después, Azúcar. Y, Y él fue, entonces ya va, le ya dije, va. "Ah, ¿Qué? yo no he probado ese queso. Yo le dije, le voy a traer un pedacito. Acá, que te había traído un queso y el ratón se lo comió y entonces era para ofrecerle el queso. Mira qué pilla, mira, todo era un chiste No, intenso, no, yo mira le ahí. dije que le daba un pedacito para que lo probara. Porque Ya. él había estado en España, pero no había la importación del queso canario. ¿desde Bueno, cuándo le habías pegado el ojo al señor de las leches condensadas? Dino. no, Tenía, La verdad. no. mira, ese Bueno, leche condensada me gusta, ¿eh? oye, ese queso sí es bueno, dijo, sí, le dejó un ratón. ¿Tú te imaginas esos comentarios en esa época, no? O sea, ¿cómo habrá quedado el hombre? Ya, mira, pero vamos, técnicas nuevas, ¿eh? Bueno, Ay, Dios mío. Y bueno, pues de ahí nada, surgió el amor hasta siempre. sí. No por nada, pero era muy respetuoso. eh, quiso mucho a mi familia lo quiso mucho. Y cuando teníamos, mi mamá tenía 11 años, 10 o 11 años, fuimos a Barcelona. Y bueno, toda la familia nos recibió de maravilla, su hermana, las amistades, todo el mundo. Y disfrutamos, bueno, pues había un mercado en Sanz, en el barrio Sanz, había un mercado grandísimo. Y entonces yo dije, ¿cómo hago para que el Avi, dicen Avi, venga a comer aquí y que no tenga que nosotros ir a comer allá? Yo hacía la comida. Entonces, yo voy a ir al mercado. Y me salí, yo no sabía por dónde iba, solo por la cosa del Para tren. variar, para variar. Ella nunca sabe para dónde coño va, pero sale y lo logra y lo hace. O sea, Y fui a comprar, y compré garbanzo, compré morcilla, compré todo lo que se me ocurrió, compré. Y hice una comida que se hace en la isla que se llama rancho, Sí, no el sé, rancho canario. el rancho canario. Yo hice ese rancho canario y, súper keto, vegano, gluten free. Te mi puedes esposo imaginar. fue a buscar a su papá y lo trajo buscando que podía subir y después él bajaba despacito. Y él dice, mira, si yo en guerra, yo hubiera comido este rancho, ¿eh? No me hubiera dado que me mataran, que me mataran en la guerra, porque salía satisfecho. Claro. Bueno, le gustó tanto el rancho que lo tuve que repetir otro día. Pero la facilidad, tú ibas a ese mercado y parecía que fueras a una clínica porque la gente tenía el gorro en la cabeza blanco, los delantales blancos, guantes. Bueno, pero todo eran guantes de tela, no eran plásticos. Yo me imagino tu cara entrando y digo, coño, me equivoqué. Aquí no es. Yo pasaba y miraba, no sabía cómo decirle a la gente, porque yo hablaba isleño o Claro, venezolano. son catalanes como, ¿sabes? Y yo Como, decía, ¿cuánto cuesta eso? Yo no les entendía, medio raro. El catalán yo no lo entendía, porque yo no hablaba con el catalán. Tanto peso. claro, porque mi abuelo no, o sea, pese a que él es catalán, Pero nos hablaba en castellano. nunca les, a ver, él se fue a Venezuela y él se adaptó a la idiosincrasia venezolana. Por lo Él menos. se fue a Venezuela y vivía con una isleña, y vivía en Venezuela y vivió en La Guajira y vivió en todos lados, y como debería ser, perdón, todo el que migra, pues o sea, no dejó de ser catalán, pero sí se adaptó al lugar. Entonces, efectivamente, sus hijos sí que les hablaba, por ejemplo, mi mamá sí que pilla partes de catalán, Sí. por más que sea, yo también pillo el catalán, te lo puedo Es decir, entender, no te lo hablo, pero
alguna Pero cosa. no era obligación, o sea, no es como mucho ahora que te No, él les impone. hablaba en castellano. Bueno, y a él lo criticaban mucho eso, que Sí. cómo va a ser que tus hijos y que tu familia no hable catalán. O sea, Bueno. eso era medio indigno también. Un año fuimos al centro catalán por carnavales, como que fue. Ah, Y, el cuento. sí, y mi suegro, para descanse, vino una persona para Caracas y le mandó el traje de payés De payés, que es el trape típico catalán. con su barretina de pana, con una camisa con unas bichas por aquí, de pana, los botones dorados. Bueno, yo no creo, pero creo que lo boté en una ocasión que dije, no quiero tener esto más. Pero me daba pena de botarlo. Y de dárselo a una persona, no, porque no lo iba a darle el valor. Pero ¿y qué pasó con ese traje? Que fueron al centro catalán. El centro catalán, obviamente, tienes que ser socio del centro Socio. catalán y tienes que ser catalán para poder estar allí. Mi Pues papá, nosotros fuimos socios del Centro Catalán y nosotros de catalán no tenemos ni la C, bueno, pero pues de la casa. Y nos pues, permitieron ser socios de ahí. Yo hacía mis planes vacacionales que se llamaba el Patufet o algo así le llamaban. Ajá. Y yo ahí metía el Centro Catalán. bueno, Pues imagínate, aquí hicieron una feria de, bueno, la elección de carnaval como el mejor disfraz. Mi tío era clavado, o sea, clavadito, clavadito, aparte de la cara que tenía, los ojos verdes, tal, clavadito catalán. Y resulta que no le dieron el premio en primer lugar, porque todos aplaudían. y todos aplaudían y todos querían Pero tal, y no se lo dieron por eso. Una señora dijo, Una Mari Carmen, que siempre hay una. Él no es socio. Ay, bueno. Lo que lloró ese niño porque no le dieron. Y él llevaba una cesta, así colgada de aquí, con chuparra, con fue, todo ahí. Entonces dijo, si se le salió el catalán al niño que no hablaba. Dice, para, vámonos, deja a estos catalanes que se coman la butifarra. Culo, chao. Y hizo una mueca bien fea, porque yo, toma por ahí. Y salimos del centro catalán y no quisimos ir más. Claro, Realmente le hicieron un feo a una criatura que no tenían que hacerla. claro, Y no claro. le daban el primer premio, porque el traje era rico. Sí, yo después pongo la foto que tengo por ahí, porque de verdad que sí, era una cosa de única. payés rico. Que no le dieran ningún tipo de premio, porque no era socio, porque una señora dijo que no era socio. Bueno, no todos los catalanes son así, pero vamos No, a estar no, claros no. que tienen fama de asquerositos, Él no parecía, lamentablemente. el esposo no parecía que fuera catalán. Él era muy simpático para ser catalán. Gracias a Dios. El traje de Mercedita se lo prestaron una señora que tenía una hija, pero el de él se lo mandó la abuela. Bueno, porque al final yo digo uno porque bueno, yo nací en Venezuela efectivamente, pero mi familia siempre mantuvo su cultura. O sea, siempre mantuvo el tema de eso, el traje típico, las tradiciones típicas, la comida. O sea, yo comía pabellón y era como, wow. Cuando mi abuela hacía pabellón era una vez a la cuaresma y era una vaina patriótica. De resto, la tortilla de papa, el rancho y la vaina era todos los días. O el Claro. conejo de salmorejo. O sea, yo llevaba conejo de salmorejo al colegio y la gente me miraba como, o sea, ¿qué mierda es esa rara? Y yo, tú no tienes ni idea de lo bueno que está esto. Con mis pancitos, tal cual. Entonces, al final, es eso, o sea, es mantener la idiosincrasia, no importa en el punto en el que estés y heredarlo. Claro. Ya tus hijos verán si la adoptan, si no la adoptan o Claro. qué. Lo mismo para nosotros, o sea, yo aquí, mis hijas son canarias, mi hija, una nació en Madrid y la otra nació aquí en Tenerife. Sí, la Y- pequeñita. La Y primera ella, nació. arepa, eso que se come arepa y plátano, o sea, ellos comen mi comida, pues, evidentemente, y obviamente también comen la comida de aquí, pero es el mix de las culturas porque ese es quién soy yo, y eso es lo que yo les voy a enseñar a ellas, pues, o sea, y yo también aprendo lo de aquí, y entonces, pero es una mezcla bonita, es una mezcla súper chévere, y me parece Al que final todos somos lo mismo. Porque sí, igual, como la generación de mi abuela tuvo que irse a Venezuela, a un país súper rico, a un ujú. país que era latinoaméricamente envidiado por todos, a un país que tenía oportunidades que las sembraban. Y la gente, Sí, bueno, como al estaba, final, lamentándolo mucho, cambió el panorama, se Ahora es todo lo sí, contrario.
Y Ahora es bueno, al todo revés. ido de allá a los diferentes países, Claro. vamos adoptando lo que tengamos que adoptar. Y es cuando viene gente, ¿verdad? Que gente de aquí, que muchas veces son personas que no han salido de aquí y que normalmente son muy bajos en cuanto a conocimiento o instrucción social, porque, o sea, para no decirles de otra manera, Ujú. y son los que se ofenden o son los que o hablan mal del migrante o son de los que hablan mal. Pero el que sí tiene familia, que tuvo que salir de España huyendo y que tuvo que salir y que después volver a regresar a su tierra, dice, coño, gracias a ese país, déjame abrirle las manos. Yo me he encontrado muchísima gente aquí que me ha dicho, gracias a tu gente, yo tengo lo que tengo, porque yo tenía dinero allá, lo vendí, ahora vengo para acá, tengo mi casa y Claro. puedo vivir feliz aquí. Así, digo, mi suegra ella es canaria, toda su familia es canaria y son 3 hijos. 2 nacieron aquí en Tenerife y el tercero sí nació allá. Y ella vivió muchísimos años en Venezuela y ya también otra vez tiene muchísimos años aquí, pero su corazón es súper venezolano también, o sea, está dividido en los dos. Ella, wow, Claro, bueno, ¿me entiendes? O sea, fue una experiencia muy rica, fue una época muy bonita. Yo creo que el 85%, por dar un porcentaje bien alto, de los canarios actualmente tienen algo de Venezuela. O sea, estamos muy, muy sí, mezclados. sí, ¿Sí? sí, sí, Unos aquí, otros allá, algunos vivieron, otros no vivieron, el otro tiene el tío, el abuelo, el no sé qué, sí, algo sí, por sí, algún lado, sí. por algo nos decían la octava isla, ahora la novena, porque ya la Bueno, octava, sí, ya. pero Sí, sí, bueno, sí, son sí, otra sí. isla. Porque tú no tienes, a ti se te sale a veces como un Ahí sí deje ahí, no hablas canario. pero tú tienes que escuchar a la hija de Verónica hablando. Uy, Pero, mi suegra, chicharrerita sí, pero ah, sacadita. mi suegra no habla canario, pero ni un poquito. Ella habla venezolanísimo, venezolanísimo. O sea, ni cuando se junta con canario. Tú a mi esposo lo juntas con un canario o a mí me juntas con un canario y se me sale. Y ella no. Es venezolana, parece nacida, criada en Venezuela y que va. O sea, es más canaria que la papa, más canaria que el gozo. Y claro, fue muchos Yo, años yo, allá. Ese yo, acento se quedó, fue el venezolano. Nada, fijo. bueno, bueno, sí. Hay También personas depende que con quién estés juntar, me imagino. el O roce sea, con los que quien sean. está viviendo, porque esta vez que fuimos, que yo fui por el incenso, fui a Tenerife y yo oía a mis familiares, mis primas y eso. Ay, yo decía, yo, pero qué forma de hablar, Pero qué qué forma feo habla de esta hablar, gente. qué forma de hablar. Y yo, entonces yo decía, África, pero tú no hablas como nosotros. Bueno, no sé, es que a ti se te pegó el venezolano. No, es que no. Yo nunca he hablado Nunca. así como decir canario, canario. Sé las Sí, sí, cosas, Mira, ajá. pero el timbre de voz no es el canario. no, ¿No? hay Entonces, una señora que yo quiero mucho que sea, bueno, ay, sí. Elodia y su esposo que, por favor, mira, o sea, si hay dos personas que yo me puedo morir de la risa y, o sea, y de La verdad que risa. y ese cariño, o sea, ese isleño que tú dices, ya, me lo llevo a mi casa, me lo robo y me lo rapto para mí. Y Sí. cómo hablan, qué sabroso, cómo tiene ese acento. Y tiene muchísimos años en Venezuela, pero qué sabroso Sí, y aparte esa dulzura, esa chispa que tiene el canario, ese de ayudarte, ese todo Bien, buena, ese buen agentismo. eso es una tienen cosa que sus hijos, y tienen atrapa sus mucho. hijos. Sí. Ese carisma del canario, ese calorcito, a mí me recuerda mucho a mi gente de Venezuela, pues, o sea, por eso es que a mí, o sea, No, claro, el claro. lugar, me gusta este lugar, o sea, el canario para mí tiene ese mismo calorcito, tiene ese mismo carisma, a veces hasta las costumbres hasta se parecen, los sabrosones que son, o sea, no sé, Sí, son muy como hay muchas cosas que nos parecemos los sí, canarios con sí. Muchacha, que vas a agarrar la guagua, muchacha. Ah, pero ese canario no sé de dónde es. Yo nada, yo tengo que hablar con mucho canario porque yo no, Bueno, esa hace mucho, no ya, tengo tanta referencia. el señor es de Mesa, el apellido Mesa, y la esposa es una tronco de modista, pero a lo Me quito el máximo. sombrero, Y da, aparte, y da clases de costura. es más o menos esta historia como de mi abuela autodidacta, efectivamente, de generación en generación. Ella, una costurera modista increíble que, o sea, tú le pasas la foto y ella te la reproduce con medírtela una sola vez. Qué Y fino lo eso, que tú, o sea, te puede replicar lo que tú desees. Y él te replica lo que tú deseas en madera. qué fino. O sea, tiene las magias, o sea, él hace unas cocinas, pero en miniatura, para niños. Ujú.
Pero la vaina era que no pelaba un detalle. O sea, tú no Yo sabías si la le- cocina era de verdad o si la cocina era de madera. O sea, hace unos muebles, bueno, él tenía absurdo. Magia en las manos. una, Y decimos, África, ahora sí te lo digo en serio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras. Estas historias estuvieron demasiado interesantes, además que yo ahora como vivo en la isla, vivo en donde tú te criaste, o sea, me hablas de lugares que a pesar de que yo no vivo exactamente en esa zona, o sea, los ubico y me parece interesantísimo saber ese aspecto de esa vida en la isla de hace tantos años. Me voy a sentar a hablar con mi suegra a ver qué cosas parecidas me cuenta, pero del norte, porque ella es de aquí del norte y pues seguro que habrá cosas muy chéveres. Pues que vea el capítulo y te diga, a ver, ¡ay, el señor de los 6 dedos! Te lo No, tengo. sí. Pero me encanta Ok. porque todas estas cosas que hemos hablado, fíjate, las canutas que pasaron en algunas cosas y luego lo bonito que realmente es todo, que es este concepto que tenemos en este podcast, que es al final de reírnos y no llorar. Porque bueno, al final de todo se aprende, todo se saca algo súper bonito. Y bueno, eso lo aprendimos mucho hoy con nuestra invitada especial. Y si en el diccionario hay una descripción que diga reír para no llorar, igual a África. África, sí, total. Esa O es la sea, si hay alguien que las ha pasado bien jodidas en toda su vida, pero mira esa cara, se le nota. no se le nota, mira esa carita más bonita, no, hombre. Así que nada, muchísimas gracias, Ali. Ya otro día te invitaré a Pacha para que siga echando cuentos. La próxima, África y Débora, grabamos juntas aquí en Tenerife. Uf, una romería, se pide la romería. Nos vamos por ahí. Vale, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Gracias por invitarme. Claro que sí. Por venir. Chao.